A ver si sacan su material y ahí voy explicando pregunta por pregunta. La pregunta 1 dice, en un experimento de laboratorio, una bacteria ha sido irradiada con luz ultravioleta. Esta radiación produjo un cambio, de un par de bases nitrogenadas por otro en su cromosoma. ¿Cómo se llama ese cambio de bases, chicos? De cada pregunta te voy a sacar más preguntas y quiero que participes. Si no puedes con la respuesta, yo te lo voy a dar. ¿Cómo se llama el cambio que ocurre en un par de bases nitrogenadas en un cromosoma? ¿Cómo se llama? ¿No respondan? Bueno, chicos, esos cambios que ocurren en las bases de un cromosoma, de un gen, se llama mutación. ¿Ya? Mutación. Dice, a nivel del gen que controla la capacidad de metabolizar lactosa. La estructura mencionada en que se encuentra el gen alterado de la bacteria corresponde al nivel de organización. No te están preguntando por la lactosa. Si fuese lactosa, sería a nivel molecular. A ver, te recuerdo lo siguiente, rápidamente. Dentro del nivel químico de la materia, tenemos lo siguiente. Empieza con el átomo. ¿Sí? No me veo. Sí, en la camarita se ve. Ya. Átomo. Bien, los niveles químicos son el átomo, nivel atómico, todos los elementos de la tabla periódica, el nivel molecular, recuerden que una molécula es la unión de dos o más átomos, el nivel macromolecular, que viene a ser la unión de moléculas, por ejemplo, molécula puede ser el agua, puede ser un aminoácido, puede ser un nucleótido, puede ser un ácido graso. La unión de ellas, ¿qué produce? Produce macromoléculas. Por ejemplo, se unen aminoácidos, tenemos una macromolécula llamada proteína. Se unen nucleótidos, tenemos una macromolécula llamada ácido nucleico. Y si las macromoléculas se unen, llegamos a nivel supramolecular. Por ejemplo, la unión del ADN, un ácido nucleico, con proteínas, nos formaría una nucleoproteína. En base a esa teoría recordada, ¿qué nivel tiene un gen? Un gen, recuerda que está hecho de ADN unido a histona, básicamente. Entonces ahí la unión es de macromoléculas. Y como son unión de macromoléculas, corresponde a nivel macromolecular o supramolecular. ¿Qué sería? A ver. ¿Qué sería? La estructura mencionada en la que se encuentra el gen alterado de la bacteria corresponde al nivel de organización. A ver, ¿un gen qué es? Un segmento de ADN, ¿correcto? Un segmento de ADN, ¿correcto? Un segmento de ADN. Y si es un segmento de ADN, ¿a qué corresponde el gen? El gen corresponde al nivel macromolecular. Si habláramos del cromosoma,
el cromosoma sería ADN más histonas, ahí sería supramolecular. Respuesta dedo. ¿Está bien? A ver, ¿qué dicen chicos? ¿Alguna duda, algo que aclarar? Bien. Pasamos a la pregunta 2. Dice, a Sara le encantan las plantas que tienen reproducción sexual con doble fecundación, flores con los carpelos fusionados, tallos con haces vasculares dispersos y raíces fibrosas. ¿Qué grupo de plantas le encantan a Sara? Bien, para empezar, antofitas. ¿Quiénes son las antofitas? Como dicen ustedes, literal, son las plantas con flores. Pero recuerda que dentro de la botánica, dentro de las plantas, hay un grupo de plantas llamadas angiospermas. ¿Quiénes son? Las plantas más evolucionadas. Estas plantas además de tener las semillas cubiertas, angios, oculto, tapado, cubierto, esperma o semilla. ¿Qué poseen? Poseen todo. O sea, tienen frutos verdaderos que encierran y protegen a las semillas. Antes de la formación de los frutos, presentan flores verdaderas con todas sus partes, cáliz, corola, androceo, gineceo. Y tienen cormo. Cormo implica raíz, tallo y hojas. Aparte de ello, las plantas con flores tienen doble fecundación. Recuerden lo siguiente. Hay gametos masculinos llamados núcleos espermáticos. El primero fecunda a la ósfera, dando lugar al huevo cigote, el cual origina un embrión y luego la futura planta. El segundo núcleo espermático fecunda los núcleos secundarios, formando una célula triploide que da lugar al endospermo de la semilla. A consecuencia de eso, se forma el fruto y semilla. Ahora, no te olvides
que estas plantas incluyen dos grupos: las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Hay diferencias entre ellas. La primera tiene un cotiledón que viene a ser una hoja de reserva embrionaria. La segunda tiene dos cotiledones. Otra diferencia es que la primera tiene una raíz fibrosa, a la cual también la llamamos fasciculada. La dicotiledónea tiene una raíz típica, llamada pivotante, una raíz con un cuerpo o raíz primaria muy desarrollada. La primera tiene un tallo con haces conductores dispersos. La segunda tiene un tallo con haces conductores anillados o concéntricos. Otras diferencias. La primera tiene hojas con nervaduras en paralelo. A lo cual lo llamamos paralelinervadas. Paralelinervadas.
La segunda tiene hojas con nervaduras ramificadas. Las monocotiledóneas tienen flores trímeras. ¿Qué significa eso? Con 3 sépalos, 3 pétalos o el múltiplo de ellos. En cambio, las dicotiledóneas tienen flores tetrámeras o pentámeras. Quiere decir, con 4 sépalos, 4 pétalos o el múltiplo de ellos, o 5 sépalos, 5 pétalos o el múltiplo de ellos. Otra diferencia más. Granos de polen con un poro. Las dicotiledóneas, granos de polen con 3 poros, entre otras diferencias. Vamos a la pregunta. Dice, a Sara le encantan las plantas que tienen reproducción sexual, con doble fecundación, flores con los carpelos fusionados, tallos con haces vasculares dispersos, mira el dato, mira la pizarra, y raíces fibrosas. Ahí está la clave. ¿Qué grupo de plantas le encantan a Sara? Gimnospermas, no pueden ser, no tienen flores verdaderas. Coníferas es un tipo de gimnospermas. Dicotiledóneas no cumple con la condición de la pregunta. Angiospermas es el grupo general. La respuesta es monocotiledóneas. Creo que ahí no debe quedar ninguna duda. La explicación está en la pizarra. Ahora, la tercera pregunta es de ecología. Date cuenta de algo. Tema ser vivo, nivel de organización de la materia. Tema plantas, que es tema fijo a mi criterio. Ecología también es un tema clave.
Y algo que a San Marcos ya le gusta tomar son las asociaciones biológicas, que viene a ser la interrelación entre organismos. Cuando se trata de organismos de una misma especie, de una misma población, se llaman intraespecíficos. Si la relación se da entre individuos de poblaciones o especies diferentes, se llama interespecífica. San Marcos, por ejemplo, ha tomado dentro de su historia, en relación a lo primero, compensación, la del pingüino emperador, ha tomado la colmena de abejas, que es una sociedad estatal. Y en cuanto a las interespecíficas, ha habido varias preguntas al respecto. ¿Qué diferencia hay entre protocooperación y mutualismo? En la protocooperación, dos organismos se ayudan mutuamente, pero no son dependientes. Cada uno vive por separado. En cambio, en el mutualismo también hay una ayuda mutua, pero son dependientes. O sea, no pueden separarse, ¿ya? En el comensalismo, una especie se beneficia, pero no perjudica a la otra. En el parasitismo, una especie vive a costa de otra, daña, enferma, incluso puede provocarle la muerte, sin querer queriendo. En la simbiosis implica muchas relaciones. Implica mutualismo, protocooperación, parasitismo, etc. Veamos qué dice la pregunta. Dentro del intestino de las termitas, que vienen a ser las polillas de la madera, viven algunos protozoarios que le permiten nutrirse de la celulosa de la madera del cual se alimentan, ya que estos microorganismos, a diferencia de las termitas, producen la enzima celulasa. ¿Qué quiere decir? Que la termita come madera, come celulosa, come, pero no sabe digerirla. Ahora, ¿por qué no la puede digerir? Por una razón muy simple. No produce la enzima celulasa. Ahora, el protozoario no come, no tiene aparato bucal, pero tiene la enzima, produce la enzima. Por lo tanto, ambos se necesitan. La termita que pone la madera, pone la celulosa. ¿Qué pone el protozoario? El protozoario pone la enzima celulasa, con la cual se digiere la celulosa y el resultado van a ser moléculas de glucosa, la cual va a satisfacer la demanda nutricional de ambos. Por lo tanto, hay una dependencia. ¿Qué marcas? A ver, ¿qué marcas? La de mutualismo. Mutualismo. Esa es la clave, mutualismo. Así es, mutualismo. Profe, Dime. una consulta, ¿por qué no puede ser simbiosis? No, que simbiosis es muy general. La simbiosis es muy general. La simbiosis incluye protocooperación, mutualismo, parasitismo. ¿Me entiendes? O sea, es una respuesta general. La respuesta específica es la que hemos dado. Bien, nos vamos a la pregunta 4. La pregunta 4 está en relación al ciclo celular. Recuerda que el ciclo celular incluye 2 periodos. Interfase, periodo de intensa actividad metabólica,
y la fase M, que es la fase de división, que puede ser una mitosis o una meiosis. Ahora, ¿cuál de las dos divisiones es común? La mitosis. La mitosis se da en todas las células somáticas. La meiosis, en cambio, se da solamente en las células germinales. Hay diferencias entre estos dos procesos, pero antes recordemos lo siguiente. La interfase incluye 3 intervalos. G1, donde la célula crece, aumenta el volumen debido a que duplica sus organelas. La fase S, la fase de síntesis de ADN, del material genético, de la cromatina, etcétera, etcétera. La G2 es la fase en que la célula se prepara para dividirse, termina de duplicar sus centriolos, y en la fase de división hay una diferencia puntual. La mitosis mantiene el número de cromosomas. Bien, hay muchas diferencias. Por ejemplo, la mitosis, como te decía, ocurre en las células somáticas, la meiosis en las células germinales, la mitosis mantiene el número cromosómico, quiere decir que si una célula madre tiene 46 cromosomas, las células hijas también van a tener 46 cromosomas. Dicho de otra manera, si la célula madre es diploide, las células hijas serán diploides. En la meiosis ocurre en las células germinales y el número de cromosomas se reduce a la mitad. Si la célula madre tiene 46 cromosomas, las células hijas van a tener 23 cromosomas.
Si la célula madre es diploide, las células hijas van a ser haploides. Una diferencia básica. En la mitosis no hay crossing over, en la meiosis sí. Eso permite que en la meiosis haya variabilidad genética, en la mitosis no. En la mitosis las células hijas son idénticas. ¿Cuántas células se producen en la mitosis al final? 2. ¿Cuántas células se producen en la meiosis? 4, a los cuales llamamos gametos. ¿Ya? Ahora, no te olvides que la mitosis y la meiosis incluyen 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase, con la diferencia que la meiosis incluye 2 divisiones: meiosis 1, meiosis 2. La meiosis 1 es reduccional y la 2 es ecuacional. Y entre ambas hay un periodo de intercinesis que no implica duplicación de ADN. ¿Ya? Entonces, bajo ese recuerdo, vamos con la pregunta 4. Dice, si la meiosis no se produce correctamente, ocurre una mala distribución de los cromosomas, donde el óvulo o el espermatozoide puede terminar con demasiados cromosomas o con una cantidad insuficiente de cromosomas, lo que se denomina aberración cromosómica numérica. En la fertilización, quiere decir la fecundación, el nuevo individuo puede tener un cromosoma adicional, lo que se denomina trisomía, o tener un cromosoma en falta, o sea, que le falte un cromosoma, ¿no? Un cromosoma de menos es lo que han querido decir, lo que se llama monosomía. ¿En qué etapa de la meiosis, 1 o 2, podría ocurrir esta mala disyunción de los cromosomas? La palabra disyunción significa separación, ¿ya? Separación. En este caso, recuerda tú en qué momento los cromosomas se separan. Los cromosomas se separan durante la anafase, ¿correcto? Entonces acá la respuesta es anafase. ¿Por qué no puede ser profase? Si fuese profase 1, no te olvides que es larga, compleja, que incluye los periodos de lectoteno, que se ve el buquet, cigoteno, sinaxis, paquiteno, crossing over, diploteno, quiasmas y diacinesis. Se reduce el número de quiasmas, desaparece el nucleolo y al final comienza a desaparecer la carioteca. Si fuese profase 2, te recuerda la mitosis. Si es metafase 1, tú ves una doble placa ecuatorial. En la metafase 2 solo una placa. En la anafase 1, ¿quiénes se separan? Los homólogos. En la anafase 2 se separan las cromátides hermanas. En la telofase, si es 1, se reconstruyen los núcleos hijos, al final se forman 2 células haploides. Si es telofase 2, como son 2 células que hacen esto, al final se forman 4 células haploides. ¿Bien? Citocinesis, división del citoplasma. Entonces acá la respuesta es anafase. En la anafase se separan los cromosomas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Y no te olvides lo siguiente, algo que San Marcos no ha tomado hasta el momento, es qué moléculas regulan el ciclo celular. Y la respuesta a esa pregunta es las ciclinas y los CDK, que significa quinasas dependientes ciclinas. ¿Ya? Abigail, ¿hay alguna pregunta escrita o, no sé, oral? No, a ver. Dice, tengo una pregunta. ¿En qué etapa sería si hubo claves anafase 1 o anafase 2? Tendrían que ponerte más datos. Si te dirían en qué etapa no se han separado los cromosomas homólogos, la respuesta sería anafase 1. ¿En qué etapa no se han separado las cromátides hermanas? En ese caso sería anafase 2. ¿Alguna otra pregunta?
Algo que a San Marcos le encanta preguntar, sobre todo a bloques de E, pero puede ser a la A, al B o al C, es con respecto a la célula procariótica. Cuando nosotros hablamos de la célula procariótica, estamos hablando de bacterias. Recuerda que es una célula primitiva que no tiene un núcleo, no hay carioteca, no hay nucleolo. Recuerda que en las bacterias la pared celular comúnmente está formada por mureína o pectinoglucano. Recuerda que la pared celular mantiene la forma en la bacteria. Hay bacterias que por fuera de la pared tienen una cápsula formada por polisacáridos que evitan la fagocitosis. Recuerda que la pared rodea directamente la membrana celular lipoproteica, que goza de permeabilidad selectiva. Recuerda que el citoplasma es anémico, prácticamente no tiene organelas. Las organelas que vemos son los ribosomas de tipo 70S, que se encargan de la síntesis de proteínas. El material genético no está separado por una membrana, es de forma circular, es doble y desnudo debido a la ausencia de histonas. También hay un ADN adicional llamado plásmido. Recuerda que en las bacterias hay unos pelitos cortos llamados pili que sirven para la adhesión. Hay uno más largo llamado pili sexual que interviene en la conjugación, lo cual permite intercambio de material genético, genera mutación. Recuerda que hay bacterias que tienen flagelo a través del cual mutan. ¿Ya? Bien, bajo ese recuerdo, acá hay una pregunta que dice: las bacterias carecen de reproducción sexual. No te olvides que las bacterias, ¿cómo se reproducen? Hay una consulta. Ya, un ratito. Ya, ¿cuál es la consulta? Ahí dice, ¿por qué en la meiosis se da la segregación independiente y cómo ayuda eso a la variabilidad genética en los hijos? Como dice la pregunta, a ver. ¿Por qué en la meiosis se da la segregación independiente y cómo ayuda eso a la variabilidad genética en los hijos? No, tú en esa pregunta estás fusionando leyes de Mendel con meiosis. Recuerda lo siguiente: cuando ocurre el crossing over, hay intercambio de pedazos de cromosomas. Entonces, al formarse los gametos van a ser genéticamente diferentes entre sí. Van a haber, en otras palabras, 4 tipos de gametos. Esa información va a permitir que a la hora que se unan los gametos tengan diferentes tipos de información genética y ahí produce pues la variabilidad. A eso se debe. ¿Ah? Bien, la pregunta 5 dice. Dice la B. La B. No, las bacterias carecen de reproducción sexual. Sin embargo, pueden tener variación genética mediante los procesos de... Recuerda algo, una reproducción asexual no genera variabilidad genética, no hay variación genética, ¿ya? La bipartición no genera variación genética. La respuesta la mutación sí genera variación genética, la bipartición no. La respuesta B, bipartición, no genera, conjugación sí. La conjugación, si tú recuerdas, mira,
Mira. Bien, acá en el esquema, ¿qué ves? Que dos bacterias están conjugando, se están uniendo a través del pini o pinisexual. Y cuando se da esa unión, el plásmido de una bacteria, que voy a llamar más, que actúa como macho, va a ser pasada a una bacteria que voy a llamar menos, que actúa como hembra. Al darse esa transferencia de ADN adicional, ¿qué se está generando? Se está generando mutación. Entonces acá, si tú ves las respuestas, respuesta dedo, bipartición descartado, esporulación también descartado. Una bacteria esporula cuando las condiciones del medio ambiente son hostiles, se inactiva para luego activarse cuando el ambiente es favorable. La respuesta es casa. ¿Por qué casa? Porque la mutación genera variabilidad. Y en el caso de la conjugación se está dando una mutación debido a la transferencia del plasma. Eso crea, por ejemplo, resistencia a los antibióticos. ¿Alguna pregunta con respecto a la pregunta 5? ¿Hay preguntas, Abigail? Bien, a ver. La pregunta 5 es en relación a las fitohormonas. ¿Cuáles son? Auxinas, giberelinas, citocininas, ABA y etileno. Llamamos ABA al ácido abscísico. Ahora, si en un examen de admisión te preguntaran ¿qué hormona es la responsable del crecimiento general en una planta? Tu respuesta es auxinas. La más común es el ácido indolacético, llamado IAA, ¿ya? O AI.
A y A, sus iniciales, ¿no? Ahora, si te preguntaran qué hormonas intervienen en la dominancia apical, sigue siendo la misma respuesta, auxina. Si te preguntaran qué hormonas estimulan los tropismos, geotropismo, fototropismo, la respuesta es la misma, auxina. Si te preguntaran qué hormona provoca la ramificación de raíces, la misma respuesta. Si te preguntaran qué hormona permite la transcripción, estimula la transcripción, traducción, la misma respuesta, auxina. Si te preguntaran qué hormona hace que un fruto crezca, desarrolle, también la misma respuesta. ¿Cuándo marcas giberelinas? Si te preguntaran qué hormona permite la elongación del tallo, la floración, la aparición de flores, la germinación de la semilla, hay marcas giberelinas. Si te preguntaran cuál es la primera hormona que se produce en una planta, giberelinas, germinación. Si te preguntaran qué hormona estimula la mitosis, la diferenciación celular, la respuesta es citoquinina. Si te preguntaran qué hormona provoca el cierre de los estomas, la respuesta es ABA o ácido abscísico. Si te preguntaran qué hormona estimula la caída de hojas, de flores, de frutos, ABA. Si te preguntaran qué hormona estimula la maduración del fruto, maduración, etileno. Y recuerda que el etileno es una hormona gaseosa. ¿Ya? Ahora mira, dice, en la siguiente gráfica se observa el proceso de desarrollo y madurez del fruto, ¿no? Acá te ponen la gráfica y te dicen qué fitohormonas participan en este proceso. Bien, etileno no es al comienzo, pues etileno es al final, ¿ya? Al final. Descartada la clave. Citocininas es estimular mitosis, ¿ya? Aparte de eso, que va con ABA, el ABA no interviene en esto. Dedo, auxina, citoquinina, giberelina. ¿Y dónde está el etileno que interviene en la maduración? Descartado. Ácido abscísico no tiene nada que ver. Entonces te queda la clave beso. La giberelina ayuda al crecimiento y desarrollo del fruto. La auxina prácticamente es la responsable de que un fruto chiquito crezca. Por ejemplo, si en un examen de admisión te preguntaran ¿qué hormona permite que un tomatito verde se vuelva un tomatazo verde? Entonces ahí tu respuesta es auxina. Si te preguntaran ¿qué hormona permite que un tomate verde se vuelva rojo? Estamos hablando de maduración. Ahí la respuesta es etileno. Por lo tanto, la clave es peso. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Abigail. Sí, todas las bacterias tienen la capacidad de ser esporas. Toda bacteria que está en unas condiciones hostiles del ambiente van a esporular. Así es. Salvo sean bacterias fotosintéticas, ¿no? Que viven en ambientes donde prácticamente el medio no es hostil, son las que esporulan menos. Bien, a ver. ¿Ya? ¿Qué quieren preguntar? No había ponido el micrófono de casualidad. Ya. Allá dice, las fitohormonas en tema se encuentran para reforzar. ¿Cómo? Así dice, las fitohormonas en tema se encuentran para reforzar. ¿El tema? Ajá. ¿Cómo el tema? No entiendo. No sé, así dice. Las fitohormonas en tema se encuentran, en espacio tema, espacio se encuentran para reforzar. No, Así, no. así han escrito en el chat.
No entiendo, a ver que aclaren eso. ¿Cuál? Reformula, por favor, reformula, porque yo tampoco entiendo. Reformula, por favor, la pregunta. Las fitohormonas, ¿en qué temas se encuentran para reforzar? Ya, o sea, para que ellos estudien. Ajá. En el tema de botánica, de plantas. O sea, tú estudias tejidos vegetales y estudias hormonas vegetales. Está en el reino plantae. Ese es el tema. Puedes tomar de consulta el libro de la PRE. Ahí está bien amplio el tema de hormonas vegetales. Bien, la pregunta 7 va en relación al origen de la vida. Dice, la abuelita de Carlos encontró unos gorgojos en el arroz que estaba escogiendo. Ella, lejos de preocuparse, dijo que no había que sacarlos, ya que al fin y al cabo se habían originado en el mismo arroz. Bien, saliéndonos del tema, los gorgojos podrían ser transmisores de alguna enfermedad. Entonces, cuando uno encuentra gorgojos en el arroz, no hay que consumir eso, ¿no? Pero bueno, es la pregunta. Carlos recordó que este tipo de pensamiento sobre el origen de la vida era defendido por varios sabios hasta el siglo XVII. ¿Cómo se denomina esa antigua teoría y quién demostró que la vida solo se origina a partir de otro ser vivo? Bien, a ver, recordemos lo siguiente. Esas son las principales teorías que explican el origen de la vida. No confundamos origen de la vida con teorías evolutivas. Recuerda que la biogénesis o teoría de generación espontánea fue creada y defendida por Aristóteles, que él decía que la vida se originaba de la materia orgánica que se putrefactaba y sobre ella actuaba una fuerza vital llamada entelequia. Esa teoría fue apoyada por muchos sabios o estudiosos de esa época, hasta que Francesco Redi crea la teoría de la biogénesis, demostrando que la vida proviene de la vida. Para eso hizo un experimento con 3 frascos, al cual le colocó carne, a uno lo selló herméticamente, al otro lo cubrió con una malla y al otro lo dejó descubierto. Y en el frasco sellado herméticamente no surgió nada. Y por ello él dice, pues que la vida proviene de la vida. Sin embargo, hubieron varios detractores, hasta que finalmente Luis Pasteur demuestra pues que la generación espontánea no existe. Él crea los frascos Pasteur, ¿no? Y hace la demostración final. Si a ti en un examen de admisión te preguntaran, ¿quién creó la biogénesis? Redi. ¿Quién descartó definitivamente la teoría de generación espontánea? Luis Pasteur. Después vienen las teorías de la cosmogónica y panspermia, que se diferencian en qué. La teoría cosmogónica dice
que la vida llega a la Tierra a través de meteoritos de otros planetas. Y la panspermia dice que no hay la necesidad de los meteoritos, que la vida se expande por medio de las esporas que llegan a la Tierra. Yo llamo teoría de los IT porque no explican el problema en la Tierra, sino a través de otros planetas. Y la teoría más importante, la que más se acepta, es la teoría quimiosintética de Oparin, que la vida surge por evolución química. Esa teoría fue apoyada por Einstein y también fue comprobada experimentalmente por quienes, a ver, quienes comprobaron Miller y Urey. ¿Bien? Entonces, bajo ese recuerdo, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? La respuesta sería la teoría abiogenésica o abiogénesis, generación espontánea. No podría ser avión porque es evolución química y es Oparin. La segunda, panspermia de Svante Arrhenius, es teoría de los IT, de otros planetas, descartado. Teoría abiogenésica y Francesco Redi. Acá hay que tener cuidado. Acá dice, ¿cómo se denomina esa antigua teoría? ¿Y quién demostró que la vida solo se origina a partir de otro ser vivo? Acá hay dos respuestas, ¿no? Hay una que dice Redi y una que dice Pasteur. ¿Por cuál te decides? Redi plantea que un ser vivo proviene de otro ser vivo y el que finalmente erradica esa teoría a través de sus experimentos fue Pasteur. Por eso que sería la respuesta a la pregunta. ¿Ya? Aunque en un examen de admisión no serían tan malos de poner las dos respuestas, ¿no? ¿Ya? Porque tú sabes que si la pregunta dice, ¿quién creó la teoría de la biogénesis? Ahí la respuesta no es Pasteur, ahí la respuesta es Redi. Pero acá, al decir quién demostró, se está diciendo quién definitivamente erradica esa teoría. Por eso la respuesta es de él. ¿Alguna pregunta? Sí, dice, ¿es cierto que el ácido abscísico no es la fitohormona principal la cual produce la caída de las hojas, siendo la principal el etileno? Bueno, actualmente hay nuevos conocimientos, pero para un examen de admisión tienes que marcar ácido abscísico. ¿Ya? Y también quería saber la respuesta de las 6, porque estaban respondiendo las demás preguntas. Ya, la respuesta de las 6 veces. Bien, chicos, concéntrense en lo que estoy explicando. ¿Ya? Por favor. Ahora, la pregunta 8 dice, Jorge tiene mucha curiosidad por los seres vivos. ¿Ya? Él observó atentamente un video educativo sobre la estructura y función de las células. Entonces acá el tema, la pregunta 8, en citología. Dice, él observó atentamente un video educativo sobre la estructura y función de las células procarióticas y eucarióticas y llegó a varias conclusiones. Antes de entrar a las premisas, recuerda lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre estas dos células? La primera carece de núcleo. La segunda posee núcleo. La primera
prácticamente no tiene organelas, salvo los ribosomas. No tiene organelas membranosas. En cambio, la eucariótica tiene organelas membranosas y no membranosas. Es una célula más evolucionada. Recuerda que una bacteria tiene su ADN principal con las características de ser circular, cadena doble y desnudo. El ADN eucariótico principal, el que está en el núcleo, es doble hélice. Aparte de ser doble hélice, tiene dos cadenas, obviamente, pero tiene histonas asociados para formar la cromatina y más adelante el cromosoma. Bien, dice, determine la verdad o falsedad de las conclusiones. 1 Romanos. La membrana citoplasmática de las células eucarióticas es una bicapa lipoproteica y la de las células procarióticas es una monocapa lipídica. Falso. Ambas membranas tienen 2 capas de lípidos, básicamente fosfolípidos. Falso. 2 Romanos. La célula procariótica no tiene membrana nuclear, en tanto que la eucariótica sí. Precisamente al no haber membrana nuclear, no va a haber una separación del material genético y este va a estar libre en el citoplasma, ocupando un lugar que se llama nucleoide verdadero. La célula eucariótica presenta mitocondrias y otros organelos membranosos que están ausentes en la célula procariótica. Recontra verdadero, te lo acabamos de decir. 4 Romanos. En la célula eucariótica, el ADN se replica, transcribe y traduce. En cambio, en la célula procariótica solamente se replica. Falso. También se transcribe y se traduce. Clave beso. ¿Alguna pregunta?
Bien, miren, respiración celular, dos tipos, anaeróbica y aeróbica. La respiración celular anaeróbica ocurre en ausencia de O2. La aeróbica requiere de O2. No te olvides que el O2 es el último aceptor de electrones. En una respiración anaeróbica ocurren los procesos de glucólisis y de fermentación. En una respiración aeróbica ocurre glucólisis, acetilación, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. No te olvides que la glucólisis, que es común a las dos, también se le llama vía de Ender-Meyerhof. No te olvides que la acetilación es la formación de la acetilcoenzima A. El ciclo de Krebs también se llama ciclo del ácido cítrico, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y la cadena respiratoria incluye dos procesos: la fosforilación oxidativa acoplada al transporte de electrones. Es más, la glucólisis y la fermentación ocurren en el citoplasma. En el caso de la aeróbica, solo la glucólisis ocurre en el citoplasma y todo lo demás en las mitocondrias. Y si se toman con más detalle, la cadena respiratoria ocurre en la cresta mitocondrial. En cambio, la acetilación y el ciclo de Krebs ocurren en el mitosol o matriz mitocondrial. Hay que recordar que los productos netos de la glucólisis son 2 piruvatos, 2 ATPs y 2 NADH. Los productos de la acetilación son 2 acetil-CoA, 2 NADH, ¿ya? Y 2 CO2. Los productos del ciclo de Krebs en las dos vueltas son 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH y 2 ATPs. Y en la cadena respiratoria no te olvides que en la fosforilación oxidativa se forman de 32 a 34 ATPs, dependiendo del tipo de lanzadera que se use, siendo la lanzadera de mayor rendimiento la malato-aspartato, que solamente está en el corazón, hígado y riñón. Y no te olvides también que cada NADH genera 3 ATPs y cada FADH solamente 2 ATPs, ¿ya? Es lo más importante del tema. Ahora, vamos a la pregunta, ¿ya? Vamos a la pregunta. La pregunta 9 dice: en la respiración aeróbica de las células eucariotas, el elemento más importante es la obtención hasta de 38 moléculas de ATP a partir de una molécula de glucosa. No te olvides, se obtienen 38 ATPs si la glucosa es oxidada empleando la lanzadera del malato-aspartato, que solamente está en el corazón, hígado y riñón. Lo que quiere decir que la mayoría de células obtiene un 36 ATPs en la respiración aeróbica, porque ahí la lanzadera es glicerol 3-fosfato. Ahora dice, a partir de una molécula de glucosa, lo cual es debido principalmente a la formación de un considerable número de NADH, que son moléculas altamente reductoras. No te olvides que cada NADH genera 3 ATPs y cada FADH produce 2 ATPs, a excepción de los NADH citosólicos. Esos NADH citosólicos va a depender qué ruta usen. Si usan la ruta del malato-aspartato, seguirán produciendo los 3 ATPs. Pero si usan la ruta del glicerol 3-fosfato, ya no van a producir 3, van a producir 2. Y como son 2, el total va a ser 4, va a ser 2 menos. Ahí está la diferencia. Ahora dice, utilizadas por una cadena transportadora de electrones. Nos referimos a la cadena respiratoria. Con respecto a este proceso, indique lo incorrecto. Voy a empezar de la respuesta enano, ¿ya? Voy a ir subiendo. El NADH y el FADH
llevan electrones a las crestas mitocondriales para producir ATP. Correcto. Te están pidiendo lo incorrecto. La reacción entre el acetil-CoA y el oxalacetato forma citrato y comienza el ciclo de Krebs. Verdadero, correcto. El ciclo de Krebs se realiza mediante enzimas que se localizan en la matriz mitocondrial. Correcto. Recuerda que he dicho que el ciclo de Krebs se realiza en el mitosol o matriz mitocondrial. La glucólisis es la ruptura de la molécula de glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico. Acuérdate que uno de los productos de la glucólisis son los 2 piruvatos. Respuesta avión. La transformación de piruvato en acetil-CoA produce NADH y CO2 a nivel del citosol. Falso. Eso ocurre a nivel mitocondrial, a nivel del mitosol. Esa es la respuesta incorrecta. ¿Alguna pregunta, chicos, en relación a la respiración celular? ¿Hay preguntas? Bien, la pregunta 10. Es una pregunta de la rama de biología. Miren, dice, un zoólogo cuya especialidad es la vicuña, está realizando estudios sobre las mutaciones de los cromosomas y las variaciones del tamaño de una manada que vive en la Reserva Nacional Pampa Galeras. No te olvides que la primera reserva nacional creada en el Perú fue precisamente la Reserva Nacional de Pampa Galeras, donde se protege a la vicuña. Ahora, según la descripción anterior, diga cuál de las siguientes proposiciones es correcta. Los niveles de estudio científico son supramolecular e individual. Estudio de las mutaciones de los cromosomas y la variación del tamaño de una manada. No sería un nivel supramolecular. Y individual es individuo. En este caso sería a nivel poblacional. Las ciencias relacionadas con los estudios del científico son bioquímica y ecología. La bioquímica en realidad estudia moléculas. En este caso se está estudiando cariotipos, sería citogenética, ¿ya? O genética si quieres. Ecología sería lo segundo. Los niveles de estudio del científico son individual y comunitario. Te está hablando de individuo. Enano dice, las características estudiadas por el científico de la vicuña de la reproducción. Está estudiando la parte genética. Entonces, las ciencias relacionadas con los estudios científicos son la genética, porque está estudiando mutaciones de los cromosomas, variaciones del tamaño. De la manada de reserva sería ecología. Sería genética y ecología la respuesta. ¿Ya?
Creo que esa pregunta no necesita de mucha explicación. Bien, la pregunta 11. El tema es reino animalia. Debe recordar lo siguiente. El reino animalia incluye 33 filas, de los cuales San Marcos, la universidad, no la pre, prácticamente te evalúa 9. Poríferos, típicamente tienen poros en la superficie corporal, son las esponjas. Cnidarios o celenterios, tienen típicamente un celenterón y tienen nematocistos, que ha sido pregunta de admisión. Incluye hidras, malaguas, anémonas, corales, etc. Platelmintos, gusanos planos. Recuerda que a partir de este grupo son triploblásticos, son acelomados. Incluyen a las planarias, duelas y tenias, que carecen del sistema digestivo. Recuerda que a partir de este grupo aparece el sistema excretor, representado por los protonefridos. También ha sido pregunta de admisión. Luego vienen los nematodes, los gusanos redondeados, sin anillos, pseudocelomados, tienen celomas sin revestimiento. Y a partir de este grupo, el sistema digestivo es completo. Hay boca y hay ano, cada uno con su función. Y aparece el dimorfismo sexual, siendo la hembra más grande que el macho. Incluye a la triquina, al oxiuro, a la uncinaria, a la filaria, a la microfilaria, etc. Luego tenemos los moluscos, animales de cuerpo blando, cubierto por un manto que produce una conchilla. Recuerda que el pulpo carece de conchilla, que el calamar tiene una conchilla reducida, y a partir de este grupo aparecen los órganos respiratorios, siendo en su mayoría una respiración branquial. Solo los caracoles terrestres respiran por una cavidad palial que hace de pulmón. Bien, no te olvides que en el sistema digestivo destaca la rádula, que ha sido pregunta de admisión, una lengua raspadora, pero que no se presenta en los bivalvos, ¿ya? En el choro, almejas, etc. Recuerda que hay una circulación abierta, exceptuando los cefalópodos con pulpo calamar, que tienen circulación cerrada. De ahí vienen los anélidos, que son los gusanos anillados, ¿no? Al igual que los moluscos son celomados, tienen celoma con revestimiento. Bien, no te olvides que la lombriz de tierra tiene una respiración cutánea. Recuerda que la lombriz de tierra, al igual que los caracoles terrestres, son hermafroditas insuficientes, necesitan pareja. Aparte de la lombriz de tierra, incluye al gusano arenícola, palolo, a la sanguijuela. De ahí viene el Filum arthropus. Patas y cuerpo articulado, exoesqueleto quitinoso, incluye crustáceos, insectos, arácnidos, quilópodos y diplópodos. De ahí vienen los equinodermos, animales que tienen púas en la superficie corporal, están calcáreas y tienen típicamente un sistema vascular acuífero. Incluye a la estrella de mar, pepino de mar, erizo de mar, entre otros. Y de ahí viene el filum más evolucionado, que son los cordados, que tienen otocorda, tienen tubo neural, tienen hendiduras branquiales, y dentro de los grupos de mayor evolución están los vertebrados, que incluyen peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Bajo ese recuerdo, vamos con la pregunta 11. Dice, a Gastón le dieron de degustar un nuevo platillo a base de un invertebrado. Le vendaron los ojos a fin de que adivinara mientras saboreaba. Contó 8 patas crujientes, y se percató
de que presentaba cefalotórax y abdomen. ¿Qué comió Gastón? Bien. Acá la pregunta gira en torno a artrópodos. Que incluyen básicamente 3 grupos. Básicamente, no digo que sean los únicos. Si tenemos en cuenta la división del cuerpo, un crustáceo tiene cefalotórax y abdomen. Quiere decir cabeza fusionada al tórax. Pero tiene 5 pares de patas. Y acá te hablan de 8. Los insectos tienen cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen. Y tienen 3 pares de patas, o sea, 6. Los arácnidos tienen cefalotórax y abdomen y tienen 4 pares de patas, o sea, 8. Entonces acá en las respuestas te dan langostino, no puede ser porque no te hablan de 10 patas. 100 pies, los 100 pies tienen patas por cada segmento. Los saltamontes, insectos, tienen 6 patas. Los 1000 pies tienen más patas que 100 pies. ¿Cuál es la respuesta? Escorpiones. Los escorpiones son arácnidos. Esa es la clave. Nos vamos con la pregunta 12. La pregunta 12 es una pregunta que está viniendo últimamente en los exámenes de admisión. Está relacionado a la genética. Tema genética. En el tema de genética, tienes que reconocer primeramente las características que tienen los padres para poder hacer el cruce. Te dicen, con respecto a la flor de la arveja, el color púrpura de la corola es un carácter dominante a diferencia de la corola blanca. Vamos a usar la letra P. P mayúscula para púrpura, porque es dominante, y P minúscula para blanco, que es recesivo. Y la posición terminal en el tallo es recesiva, a diferencia de la posición axial. Ahí están los 4 caracteres. Ahora te dicen, si se cruzan 2 plantas de líneas puras, una de flores púrpuras y axiales, o sea, PPAA mayúscula, dice, con otra de flores blancas y terminales. Esos son los progenitores. Te dicen, ¿cuál será la proporción de plantas con flores púrpuras y terminales en F2? De este cruce, la F1 va a ser así, al ojo, porque acá los gametos son Pa mayúscula y acá los gametos son Pa minúscula. 4 casos acá, 4 casos acá. Los 16 individuos de la F1, ¿cómo son? Púrpura y axiales.
te piden F2. Para hallarle F2 tienes que cruzar a los híbridos. Recuerda que lo hacemos de manera cortada. Primero, lo del color de la flor. ¿Ven? Luego, la posición de la flor. A ver, mira lo que he hecho. Lo he partido. Ahora, en la respuesta, solo escojo lo que me piden. Planta de flores púrpura. Voy a poner acá una división para que no te confundas. Estas tres son púrpura. Tres cuartos. Terminales es esta de acá. Un cuarto. Como tengo que dar las dos respuestas en conjunto, multiplico. Por lo tanto, mi respuesta va a ser 3 de 16. 3 de 16 van a ser púrpura y terminales. Esa es la respuesta del ejercicio. Si ha sido mi alumno en genética, te he enseñado el método cortado, el método más fácil para llegar a la respuesta. ¿Ya? La pregunta 13. ¿Cuál es el tema en la pregunta 13? Proteínas. Correlación de ambas columnas respecto a las proteínas y sus funciones. Luego marque lo correcto. La hemoglobina, ¿qué función tiene? Transportadora. El colágeno, ¿qué función tiene el colágeno? Estructural. La somatotropina, ¿qué función tiene? Hormonal, es una hormona, es la hormona de crecimiento. La ribonucleasa, ¿qué función tiene? Catalizadora, es una enzima. Y la actina tiene función contráctil. Sería acá 4, 5, 1, 2 y 3. Clave casa. Y la 14, el tema que es de la 14. Evolución. Acuérdate que evolución son cambios que ocurren en los genes de una población. Se demuestra la evolución a través de pruebas evolutivas, paleontológicas, bioquímicas, anatómicas, embriológicas, citogenéticas, biogeográficas. Y las teorías que se conocen son Lamarckismo, selección natural, Darwin-Wallace, mutacionismo, Hugo de Bryce, la teoría sintética o neodarwinismo, Dobzhansky, ¿verdad? Ahora dice, dos especies distintas poseen estructuras que cumplen la misma función. Acuérdate que cuando las estructuras tienen origen diferente,
pero cumplen una misma función, son análogas, homoplásicas, pero aparecieron en diferentes momentos de la historia evolutiva. Entonces lo correcto inferir en que en estas especies. 1. Hay convergencia por vivir en un ambiente similar. Acuérdate que cuando los órganos son análogos, la evolución es convergente. ¿Verdadero? Correcto. Ahora, el origen ancestral común es cercano. Acuérdate que cuando las estructuras son análogas, no tienen un ancestro común. Eso se da cuando son órganos homólogos. Las estructuras de igual función son homólogas. Falso. Cuando son homólogos tienen diferentes funciones. O sea que acá la clave es solo uno. Y la 15 es un tema que San Marcos también ha tomado últimamente. ¿Cuál es el tema? Método científico. Acuérdate que el método científico incluye 4 pasos fundamentales. La observación, de acuerdo a lo observado, tú planteas una hipótesis, que es una explicación que luego de ser comprobada se acepta como verdadera o se rechaza. Luego viene la experimentación que da los resultados, se analiza ellos y se sacan conclusiones, ¿no? Ahora dice, un científico está tratando de comprobar la eficacia de un determinado fármaco en la curación de una enfermedad. Para ello realiza un experimento en el que utiliza 2 grupos de ratones, pero solo a uno aplica el fármaco. El grupo de ratones en la cual el científico no aplica el fármaco es considerado como, obviamente, el grupo control, que ha debido hacer para poder probar muy bien. Bien, entonces la clave ahí sería casa. ¿Alguna pregunta, salón? La clave de la 14, por favor. La clave de la 14. La clave de la 14 es avión, solo uno. Recuerda, órganos homólogos, mismo origen, diferente función, evolución divergente, tienen un ancestro común. Cuando son análogos, llamados actualmente homoplásicos, diferente origen, pero una misma función y la evolución es convergente. ¿Ah? En la pregunta de la tarea, la primera es herencia restricta al sexo. Recuerda que cuando hay una herencia restricta al sexo, los genes están en el cromosoma Y, son holándricos, solamente afecta a varones. Cuando es ligada al sexo, puede afectar mujeres como varones, salvo la hemofilia en la que no hay mujeres hemofílicas. ¿Ya? Y la herencia influenciada por el sexo es la calvicie prematura, entre otros casos. La pregunta 2 es del método científico. La pregunta 3 es de ecología. ¿Ya? También la cadena trófica es un tema frecuente, al igual que la asociación ecológica. La pregunta 4 de la tarea es evolución. Los cambios son graduales, cada vez se hacen más complejos y diversos, ¿no? No te olvides eso. Y la pregunta 5 es tema bioquímica, tema lípidos. Bien. Pregunta, chicos. Si no hay preguntas, la próxima semana seguimos con esto de las fijas. Ya te he puesto los temas para que vayas considerando qué tema. Consulta, ¿qué es nocebo, placebo? Es un placebo, placebo es como una cosa de control también, ¿no?
Ya, es una sustancia que no tiene el efecto farmacológico, que se administra a una persona como si fuera un medicamento para ver las experiencias. O sea, es un control falso, se podría decir, para ver los efectos que hay en un tratamiento clínico, ¿no? Bien. ¿Por qué no te dieron el material?